Gorila, yo soy, gorila, yo soy, gorila. ¿Por qué el liberalismo es libertad y el socialismo esclavitud? Libertad. La palabra suena siempre solemne. Los himnos de todos los países del orbe lo proclaman a viva voz. Libertad solo puede decirse con el corazón en la mano y un suspiro en el pecho. Esclavitud, por el contrario, no puede evocarse sino con una mueca de disgusto grabada en nuestras faces, con un nudo en la garganta. Quizás nudos similares se vieron en sogas que ahorcaron los cuellos de los más eximios bienhechores. Yo, el bien, soy la libertad, y tú, el mal, la esclavitud. Pero, ¿qué es la libertad y qué es la esclavitud? ¿Existen realmente muchas libertades y muchas esclavitudes, o se trata de muchas formas de expresar unos mismos fenómenos? ¿Tiene realmente sentido reflexionar e investigar sobre todo esto? ¿O las palabras libertad y esclavitud han sido tantas veces mal utilizadas por tantas personas a lo largo de la historia que ya no tienen absolutamente ningún significado? Y por tanto hablar sobre esto es como no hablar absolutamente sobre nada. Ahora mismo lo vamos a ver. Bueno, para algunos místicos de tipo ascético, libertad es desligarse de las necesidades externas, de los condicionamientos culturales o de las opiniones ajenas. Creo que libertad entendida de esta manera es completamente imposible, porque uno siempre va a estar determinado ya sea por la biología, por lo que le enseñaron, etc. De todas maneras, esta acepción no nos interesa, ya que poco tiene que ver con la política. Ya que de ser posible alcanzar este tipo de libertad, sería igual de posible en una monarquía, en una democracia, en un comunismo o en un liberalismo, como un preso, como un esclavo o como un patricio. Lo mismo puede decirse de, por ejemplo, cuando se dice que uno está libre por no tener que trabajar o por haber terminado una relación, no tener compromisos o planes agendados. Por ejemplo, la libertad de no tener que trabajar no puede ser una política de Estado, al menos no una aplicada a absolutamente todos los ciudadanos, a menos que la gente decida morirse de hambre. Caso contrario, difícilmente las personas escojan este tipo de libertad, teniendo libertad para hacerlo. Lo que nos importa acá es la libertad positiva y la libertad negativa. Básicamente, la libertad positiva es la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad y de controlar y determinar su propio destino. Esta es la definición de libertad que suele gustarle a los socialistas. Por otro lado, existe la libertad negativa, que considera que un individuo es libre en la medida en que nada o nadie restringe su acción. ¿Tiene sentido la libertad positiva como política de Estado? No, porque la libertad positiva es un fenómeno necesariamente individual, no colectivo, y que en todo caso apela a resultados deseables y no a medios. Me explico. Si un individuo esclavizara a otro, estaría ciertamente aumentando su libertad positiva, pues la fuerza física y la inteligencia de dos personas son ciertamente mayores a las que tenga uno. Esto iría, claramente, en contra de la libertad positiva de la otra persona, de la persona que es esclavizada, cuya voluntad se vería completamente anulada. Pero esto no nos interesa porque entraría dentro del reino de la libertad negativa. Solo con libertad negativa la pluralidad de individuos no estarían utilizando su libertad positiva para anular la voluntad, es decir, la libertad positiva de los demás, de otras personas. En todo caso, solo podríamos decir que aumenta la libertad positiva total si como resultado de esta esclavitud ambos producen más recursos, ya que con más recursos se producen y se pueden satisfacer más necesidades. Y además, por alguna razón, el amo compartiría este excedente con su esclavo en partes iguales. Es decir, esto depende de la teoría económica y política que se tenga. Yo creo que nada incentivaría más la innovación tecnológica que permitir que una pluralidad de métodos para satisfacer nuestras necesidades puedan ponerse a prueba al mismo tiempo en un territorio, para lo cual necesitamos la propiedad privada.
nada resultaría en un mayor incremento de libertad positiva, entendiéndola de esta manera, que esto. Además, tampoco está claro que el amo pueda tener incentivos para querer compartir los recursos con sus esclavos a partes iguales, incrementando la libertad positiva de estos últimos. Pero nos alejamos de nuestro asunto. ¿Qué es realmente la libertad negativa? Por mucho tiempo lo definí como ausencia de uso de la fuerza o amenaza de fuerza física. Prima facie, esta definición parece tener sentido. Si yo utilizo la fuerza física o la amenaza contra otra persona, estoy anulando su voluntad, su libertad positiva. Pero esta definición adolece de graves problemas. Mi intuición me decía desde hacía mucho tiempo que la propiedad privada era consustancial a la libertad. ¿Y cómo entraría la propiedad privada en esta fórmula? Si yo le robo una cosa a otra persona, claramente no estoy usando la fuerza o la amenaza contra ella. Pero también resulta que, como consecuencia de ese robo, la otra persona tuvo que trabajar contra su voluntad para mí. Yo creo que ahí está la clave de una definición coherente de libertad. La libertad es la capacidad para utilizar tu propio cuerpo como medio para satisfacer tus fines particulares. Sin propiedad privada la libertad es imposible, porque uno está obligado a trabajar utilizando su propio cuerpo para satisfacer los fines de los políticos en lugar de los propios. En un orden liberal, uno puede cooperar productivamente con cualquiera que desee cooperar con uno, pero con nadie más. Mientras que en uno socialista, uno tiene la obligación de cooperar con el régimen a cambio de lo que este último decida. Los socialistas suelen decir que las empresas esclavizan a los trabajadores porque ellos querrían ganar más y trabajar menos. Pero el simple hecho de que se hable de las empresas, en plural, prueba que dicha esclavitud no existe. Ningún empresario en concreto tiene la facultad para obligar a un trabajador concreto para trabajar en su empresa en vez de en otra, contrariamente a lo que ocurriría bajo un orden comunista, donde todos los trabajadores tienen la obligación de trabajar para el Estado. Incluso suponiendo que por alguna razón el trabajo asalariado sea esclavitud, sería en todo caso una esclavitud voluntaria, por cuanto los trabajadores podrían crear sus propias cooperativas o crear comunas igualitarias respetando la propiedad privada de otras personas. Siendo así, las únicas razones por las cuales alguien querría ser comunista es para obligar a otras personas a participar contra su voluntad en proyectos igualitarios, o bien para crear esta utopía con los recursos que estas personas, y no ellos, crearon. Y que los trabajadores quieran ganar más y trabajar menos no prueba que estén siendo esclavizados. Prueba, en todo caso, que están siendo humanos y por tanto quieren llegar a la riqueza y huir del trabajo. Puede probar también, en todo caso, que las personas, incluso pudiendo desvincularse de aquellas relaciones que creen preferibles, pueden estar insatisfechas con dichas relaciones. Esto no justifica el socialismo. Con mucha más razón las personas estaríamos insatisfechas de nuestras relaciones si dejáramos de tener la opción de desvincularnos de ellas. En definitiva, solo mediante un orden liberal uno es capaz de utilizar su propio cuerpo para cooperar con las personas que uno desee y por la educación, la salud, el sistema jubilatorio o el sistema de ayudas que uno crea más justo y conveniente. El liberalismo es libertad y el socialismo es esclavitud.